Estamos junto a Pablo Ramírez. ¿Pablo quiere decir algo? ¿No? Sí, fíjate, Mauricio, que esto de que yo estoy buscando cosas en las redes sociales, me encontré con un artículo a Jeff Bezos, el dueño o creador de Amazon, el tema de los algoritmos y el teletrabajo. Y eso parece que es bastante interesante, que lo podríamos abordar con el siguiente invitado. Claro que sí, vamos a hablar de teletrabajo, el impacto en los jóvenes, qué es lo que se viene con toda esta dinámica. En fin, vamos a invitar acá para que se incorpore a nuestra mesa de trabajo al licenciado en estos temas, en recursos humanos, en relaciones humanas, socio fundador de Nahuayam. Ahí lo vemos, le agradecemos muchísimo que nos acompañe acá. Horacio Llovet, consultor además. Horacio, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola Pablo, hola Mauricio, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Horacio, por acompañarnos. Muy gentil. Vamos a hablar de teletrabajo, Eduardo, y sobre todo a raíz de un estudio que está circulando ahí, donde se revela que la estabilidad y la seguridad profesional y un buen equilibrio entre el trabajo y la vida personal son los aspectos más importantes para los trabajadores jóvenes a nivel mundial. Esto lo apreciamos los que tenemos hijos en esa edad. Todo está cambiando, cambia todo en nuestro país, cambia también la forma de relación entre los jóvenes y el trabajo. Horacio Lloet. Bueno, qué bueno estén tratando el tema, porque sí, claramente hay un gran cambio de paradigma. Creo que la pandemia desde el año pasado nos dio un cachetazo muy fuerte a todos, y donde nos hizo dar cuenta de muchas cosas que, más allá de lo sanitario, lo político y lo económico y social, que ya lo vemos todos los días, ustedes que están dentro del mundo del periodismo y las noticias lo deben charlar todos los días, pero también hay una parte que hizo modificar el formato y la manera que veíamos el mundo de las personas y el trabajo. Y dentro de eso tenemos muchísimas cosas. Primero, desde lo tecnológico, lo que se adelantó o lo que incorporó la tecnología dentro del mundo de la vida tradicional y el mundo de las organizaciones, en un año es lo que se hubiese esperado para los próximos 5 años. Por lo cual la revolución digital que nos traspasó fue muy fuerte. Hace poquito, cuando en Chile se aprobó la ley de teletrabajo, que fue una de las pioneras en Latinoamérica, y de la cual en lo personal creo que es una de las leyes que es más justa y equitativa comparadas con el resto de los países de la TAM. Y por eso digo que para mí es una de la ley de teletrabajo pionera. Por primera vez, diputados y senadores se sentaban a discutir una ley hablando por Zoom cuando jamás en su vida lo habían hecho. Entonces, empezar a discutir incluso de temáticas que ellos jamás habían puesto en la mesa es lo que hizo traer que estábamos, digamos, en una conformación distinta. Y dentro del mundo del trabajo, para que se den una idea, hoy más del 60% de las personas que conforman cualquier compañía son los llamados millennials o centennials. Leíamos hace poquitito noticias que en Estados Unidos decían el 90% de los jóvenes declaran abiertamente que no quieren volver de manera estricta al trabajo presencial. Empleados de Apple, oficializaron que a partir del 1 de septiembre del 2021 todos los empleados de Apple deben volver a trabajar de manera presencial en sus oficinas, y ya le han escrito cartas del presidente diciendo no queremos volver. O sea, hay una connotación de un trabajo totalmente distinto que estoy convencido que va a ir a migrar a un trabajo híbrido, porque también esto lo que nos permite, con la pandemia, es empezar a entender que hoy, antiguamente, en mi caso, cuando yo quería buscar trabajo, el trabajo lo tenías, en el caso de ustedes, bueno, ibas y golpeabas puertas en Valparaíso. Hoy, a través de lo que sucede en el mundo, te permite que cualquier persona en Valparaíso pueda trabajar para cualquier lugar del mundo. Hoy, la tecnología nos permite traspasar la barrera de la limitación geográfica para trabajar, para hoy poder ser un empleado global, trabajar en diferentes horarios, y tiene que ver con esta connotación de que tanto nuestros padres, nuestros abuelos nos fueron educando en esta historia de vivíamos para trabajar. Hoy esta nueva generación trabaja para vivir, disfrutar la vida y encontrar un camino totalmente distinto al que estábamos acostumbrados, por lo cual creo que hay una lección bastante por aprender. Horacio Llovet nos acompaña, consultor, licenciado en Recursos Humanos. Acá está con nosotros en el Twitter Café de Radio Valparaíso. Pablo, adelante, por favor. Fíjate, Horacio Llovet, más conocido como Doctor Pega en las redes sociales. Esta conversación siempre me encanta porque yo tengo un conocido, amigo también con el tiempo, que hace 20 años atrás me dijo: Pablo,
y va a llegar el momento que la gente va a tener que trabajar en su casa. Y antes me dice, aprende a usar bien el computador, el Word, el Excel, el correo electrónico, el PDF, empieza a usar bien las páginas web, porque va a llegar un momento que tú no te vas a mover de tu casa. Y después las reuniones empresariales van a ser en estos centros de eventos un día completo, con familia incluido, se paga la factura y se delimiten todas las sugerencias de la empresa. Tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto otro, y después te conectan nomás. Y eso ahí me acuerdo de un programa que tenía, ¿cómo se llama?, de adquisiciones, en la cual uno se empezaba con el módulo 3, ¿ya? Y empezaba a conectarse con diferentes empresas del mundo. Y estoy hablando hace 20 años atrás, y hoy día la realidad lo que dices tú, esto llegó para quedarse. Recién en la introducción hablábamos que Jeff Bezos habla de los algoritmos, que es lo que se está usando en los medios de comunicación con referente a las palabras más comentadas, y así están encontrando a la gente para hacer trabajos específicos. Y no solamente en eso, hoy día lo vemos que la minería chilena se está trabajando desde oficinas acá en Los Arneché y en Las Condes, que se dirigen los camiones a distancia y se perfora a distancia. Y eso ya llegó un poquito antes de la pandemia, pero ya la pandemia dijo, oye, se puede trabajar a distancia, incluyendo los profesores. Absolutamente, absolutamente. Yo creo que nosotros en el pasado, cuando tuvimos la revolución industrial, nuestros padres y nuestros abuelos se preocuparon, ¿no? Que las máquinas venían a cubrir el oficio, la tarea humana, ¿no? Y ese era el miedo, pierdo el trabajo y en qué voy a trabajar. Y con la revolución tecnológica o digital en la que estamos traspasando, mucha gente que también le tiene miedo a la tecnología, y me parece que es el mejor momento de la historia, porque la tecnología lo que va a lograr hacer es poner en el centro a la persona para hacer lo que hace, lo que pueda agregar valor y diferenciar, no una tarea monótona y aburrida. Les pongo un ejemplo. Hace poquito, como ustedes saben, ahora nosotros tenemos una empresa tecnológica que se llama Nahuayán, que es cómo a través de un videojuego y con inteligencia artificial y algoritmo podemos detectar las tendencias naturales, las conductas de una persona y predecir cómo esa persona se va a comportar dentro de un contexto y un entorno laboral. Recién hablaba de algoritmos. En Estados Unidos se desarrolló el algoritmo que se llama GPT-3. El GPT-3 es un algoritmo de inteligencia artificial que puede leer automáticamente todas mis columnas, todas mis entrevistas, y el día de mañana poder escribir una columna por sí sola, incluso está mucho mejor de que yo lo hubiese escrito. ¿Por qué? Porque se alimenta con todo lo que yo hablo, con mis perfiles, con mis tendencias, con mis conductas, de tal manera que mañana directamente esa columna la podría hacer este algoritmo de inteligencia artificial. Cosas que en algunos aspectos a algunas personas le da miedo. No tenemos que tener miedo, porque creo que mientras las máquinas y los algoritmos estén a disposición del ser humano, la cosa va a estar bien. El tema cuando sea al revés, ¿no? Que nos invadan las máquinas como Terminator y ya no lo podamos manejar. Creo que ahí es donde va a estar el miedo o el fin a todo esto, ¿no? De la tecnología. Pero mientras el ser humano sea el que aporte este valor agregado de el ser humano es el que pone el código, el ser humano es el que desarrolla esto, ahí es donde tenemos una gran oportunidad todavía de crecimiento. Y me parece que nuestros hijos, los millennials, los centennials y las generaciones nuevas que se vienen, son las generaciones del cambio, las que van a patear la política aburrida a la que estamos trabajando y con la que estamos hoy acostumbrados. Hoy estamos hablando de la Convención Constitucional en Chile. Creo que estamos en la posibilidad de escribir una nueva constitución, porque hay gente que tenemos de diferente diversión, de diferente pensamiento, y así se va a conformar el mundo de una manera distinta. Por eso estamos convencidos que la tecnología y las nuevas generaciones son las que van a arreglar muchos de estos problemas que hoy en día estamos conviviendo, ¿no? Oiga, Horacio Llobet, evidentemente tú eres argentino. ¿Cuántos años llevas en Chile, Horacio? 8 años. 8 años. ¿Y has estado bien? ¿Te has proyectado bastante, Horacio? Sí, la verdad, ahora puntualmente desde la pandemia estoy en Argentina, volvía de un viaje de España y en marzo del año pasado, 2020, me agarró acá y bueno, decidimos quedarnos acá. Desde ese momento no pude pisar todavía Chile, no pude ingresar, todavía no hemos podido volver allá, que tenemos nuestra casa, la familia, un montón de cosas, no hemos podido volver todavía por un montón de factores, ¿no? De miedo, resguardo, tengo mi madre aquí también, dije, creo que es un buen momento para humanizar la vida de todo el mundo y principalmente humanizar la vida de las empresas, de las organizaciones. Creo que si hay un momento para humanizar, es este. Horacio, tú estás en Buenos Aires. No puntualmente, la verdad que estuve en Buenos Aires, después la verdad que, digo, el encierro y la vida no la quiero así encerrada acá, y me fui muy inteligentemente como ustedes, estoy viviendo al lado del mar, así que me vine para el lado de la costa atlántica. Muy bien, Horacio.
¿Cómo está el tema de la pandemia? Brevemente, para que pregunte Pablo también. No, la pandemia, la verdad que yo la verdad que miro Chile, miro Argentina, miramos un poco lo que es América Latina y creo que venimos bastante rezagados todavía, hasta que no. Chile viene muy avanzado con la vacuna, pero todavía seguimos con altos niveles de contagio. Estamos todavía en un proceso que yo creo que ojalá que después de julio, agosto ya estemos mucho mejor todos. Acá los casos ya por lo menos se redujeron casi a la mitad de lo que venía en las últimas 4 semanas, que veníamos arriba de 30.000 casos diarios, arriba de 700 muertes diarias. Hoy empieza a acomodarse un poco más, pero la verdad que nada, la gente está cansada, está agotada, el nivel de estrés, de cansancio mental, de salud mental. Bueno, lo hablamos que otra en Chile, ¿no? Que segundo país con mayor problema de salud mental post pandemia después de Turquía. Digo, tenemos que entender que a esta pandemia entramos de una manera y vamos a salir de otra, y creo que, por eso decía, el principal factor es ser humanos. Creo que si hay una gran característica que tenemos que resaltar todo es humanizar y la empatía, de ponernos en lugar del otro, que a veces uno cree que se pone, pero no entendés que hoy compartimos todos debajo del mismo techo, el mismo sombrero, madre, padre, educador, maestro, trabajador, compañero, compañera, y llega un momento que nos explota la cabeza haciendo todo lo mismo. Creo que hay que ser resilientes, tener mucha paciencia, ser muy empáticos, y los que tenemos la fortuna de tener trabajo y liderar empresas como el caso nuestro hay que estar más cerca de la gente que nunca. Hablamos el otro día que decían, re injustamente, con el teletrabajo, con la pandemia, la gente está trabajando con el teletrabajo mucho más horas y la productividad se ha reducido. Y claro que sí, que estamos trabajando más, que la productividad se ha reducido. Si cambió el mundo, cambió el contexto, claramente que todo cuesta más. No podemos pensar que estamos en el mismo lugar, y si los empresarios, las empresas, las personas no comprendemos eso, y estamos en un gran problema. Pablo Ramírez. Sí, Horacio, con este tema de la pandemia, que en el fondo todos tenemos que irnos a nuestras casas y reducir las jornadas laborales en forma presencial a lo virtual, ¿cómo hace una empresa de recursos humanos para capturar trabajadores hoy día? ¿Cómo se les ve el perfil? Porque hoy día decir que alguien es karateca y practica karate y es un tipo con disciplina, si hoy día no puede ni practicar ni yatá, o solamente con los gritos en el patio o en el balcón, y lo pueden tratar de loco. ¿Cómo se evalúa hoy día a un perfil para una empresa X? Porque en el fondo, claro, te puedes decir, sabe usar bien el Facebook, pero el Facebook le hacen a usted una depuración. Muy buen punto. Yo creo que hoy tenemos que aprovechar muchísimo la tecnología. Yo creo que la tecnología no la estamos aprovechando de manera correcta. Hoy existen montones de herramientas. En el caso nuestro, como a través de un videojuego. O sea, esto lo puede jugar cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Desde su casa juega un videojuego y automáticamente esa información llega a la empresa, la ve automáticamente. Porque cuando uno juega en Hawaiian, que es un videojuego, esa información explota en un tablero de control, en un dashboard que tiene la empresa, y le llaman lo que nosotros decimos el Tinder laboral, que te va a decir cómo el perfil de esa persona se adapta o no al perfil que está buscando la compañía. Entonces, incluso, haces venir a una entrevista a alguien que es el que estaría más preparado para ese rol, ese puesto. Generalmente, ¿qué hacemos? Miramos un currículum, miramos, sí, la historia, puede calzar, lo llamamos, y cuando llega la persona a la entrevista, recién ahí nos damos cuenta que el perfil no es acorde para la empresa. Entonces, movilizamos a una persona desde la casa, le generamos expectativa a alguien que jamás se la tendríamos que haber generado. Entonces, hoy existen muchas herramientas, como le contaba, de la nuestra y otras más en el mundo, que ayuda a poder evaluar a las personas y entender si calzan o no con lo que estamos buscando en las compañías. Y también empezar a entender que hoy nosotros, por ejemplo, venimos trabajando en formato teletrabajo desde enero del 2020 con todo el equipo. Enero del 2020. Y tenemos oficinas en Chile, en Argentina y en España. Y hoy no está en nuestra cabeza volver a una oficina. No está en la cabeza volver a una oficina. Y de hecho, todas las incorporaciones que hemos logrado hacer el último tiempo es personas que no le hemos conocido personalmente. Entonces, el formato del trabajo claramente cambió. La manera de liderar, hoy los líderes tienen que tener la capacidad de motivar, inspirar y escuchar y traspasar una pantalla. Ya no tenés más el cara a cara. Entonces, desde un mensaje de WhatsApp, quizás escrito, tenés que darte cuenta que hay un problema, que no se siente bien, que hay que estar cerca, que hay que escuchar y que le puede estar pasando a alguien dentro del equipo. Ese poder en los líderes cambió. Entonces, cuando hablamos que casi la mitad de las personas terminan renunciando a las empresas por la relación con sus jefes, bueno, claramente tenemos una gran oportunidad de cómo trabajamos mucho más fuerte ahora que todo es virtual. Oiga, brevemente, Horacio,
viene en forma definitiva entonces el predominio de la importancia de la inteligencia emocional, famosa inteligencia emocional, las habilidades blandas que pareciera que con esto del teletrabajo como que quedan en un segundo plano. ¿Tú piensas al contrario que debe haber más preocupación en torno a eso? Totalmente, totalmente. Si me preguntas cuál es una de las mayores preocupaciones que deberían tener es cómo empoderar. Yo si me debería focalizar, me focalizaría más en la línea media gerencial de cómo trabajar con ellos para que ellos después nutran hacia todo el equipo todas estas culturas que tienen que ver con el respeto, con las emociones, detectar el talento, cómo se siente. Digo, muchas veces trabajamos mucho sobre las líneas de abajo, que es de toda la gente, y no trabajamos con las líneas de los jefes y los líderes, que finalmente son los que terminan afectando la vida. Digo, si la mitad de la gente renuncia por el jefe y no por la empresa, grave, claro, es un mensaje grave que tenemos que alertar. Entonces, ahí está el problema. Entonces, si seguimos trayendo gente que la maltratamos, no la cuidamos, no la respetamos y se termina yendo, es un circuito que no se termina nunca. Entonces, creo que hoy, con la pandemia y la virtualidad, tenemos que hacer el doble trabajo de esfuerzo en estas líneas para trabajar con el resto de la gente. Horacio Llobet desde la costa atlántica de Argentina, en este contacto con el Twitter Café de Radio Valparaíso, licenciado en Recursos Humanos, el creador de Nahuayam, consultor. Horacio, un gran abrazo, cuídate mucho, estamos en contacto en cualquier momento. Muchísimas gracias, Mauricio, Pablo, que tengan linda mañana. Gracias, saludos. Hasta pronto, que estés muy bien. Horacio Llobet, interesantísimo tema en medio de toda esta crisis y el factor del teletrabajo clave, teletrabajo, telestudio, ay, cómo ha cambiado todo.